Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva charla en la Andava Testing Week. En el día de hoy tenemos a John Osorio con una charla muy interesante, así que adelante, John. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse a esta charla. Vamos a conversar un poquito acerca de performance, la diferencia entre performance engineering, performance testing. Y bueno, ¿yo por qué les estoy hablando hoy de este tema? Esa es una pregunta existencial que en algún momento se me ocurrió a mí, después de tantos años de ser performance tester, como que un día me pregunté, bueno, ¿y yo para dónde voy? ¿Para dónde agarro ya? Y el performance engineering, digamos que es un mundo demasiado grande. Entonces vamos a ver un poquito hoy los siguientes temas. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre el performance engineering y el performance testing. Cómo las personas ven el performance testing, qué se viene para futuro, cómo combinar estas dos prácticas, qué skills necesito para ser ambos, cuáles son los roles que me permiten a mí hacer performance, quién puede ser un performance engineer y vamos a ver algunos de buenas y malas prácticas del performance test engineer. Performance engineering versus performance testing. Yo quiero antes de comenzar esa charla que alguien me diga la diferencia en sus propias palabras. ¿Quién se anima? Está fácil. Alguien que se atreva. No, ninguno. Bueno, yo lo voy a decir en mis propias palabras antes de contarles todos los detalles. Básicamente, el performance testing es el que encuentra el error y el performance engineer es el que lo soluciona. Dos prácticas muy diferentes que se relacionan una con la otra, pero digamos que cada una tiene sus propias actividades. Entonces vamos a ver cómo cada una de ellas hacen esto. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Digamos que el mundo del software, hablando propiamente del software testing, ha cambiado mucho desde los últimos 10 años. Si vemos ahora, las organizaciones ya no confían tanto en que los desarrolladores hagan sus pruebas manuales de su propio código. Ahora en día ya se está utilizando más el tema de automatizar pruebas en la nube, inteligencia artificial, machine learning, todo lo que tiene que ver con DevOps, con continuous integration, con continuous delivery. Entonces cada vez los negocios y los clientes y los dueños de las empresas están demandando más velocidad. Los cambios se están dando con mucha más agilidad y los clientes están en ese momento esperando que todo funcione perfecto. O sea, la experiencia del usuario, sin importar el dispositivo, ya sea en un dispositivo móvil o en un desktop o en la nube o en una aplicación distribuida, los clientes están cada vez requiriendo más velocidad. Entonces, en esta charla vamos a hablar un poquito de esas diferencias, de los alcances que me permite tener esta información para nosotros saber determinar en un proyecto si necesito performance engineer o performance testing, ¿cierto? Unfortunately, desafortunadamente, no hay una sola definición para cada uno de estos conceptos. Si hablamos de performance engineering, digamos que es un proceso continuo que está embebido en todas las fases del ciclo de desarrollo de software, desde el diseño, el desarrollo, está incluido en la experiencia end-to-end del cliente y puede ser incluido tanto en metodologías ágiles, ¿cierto? Para todos los procesos y actividades que se realizan en esta práctica. Mientras que el performance testing en general son prácticas de testing que están determinadas o están diseñadas específicamente para mirar cómo el sistema se comporta de acuerdo a su respuesta y a su estabilidad dependiendo de la carga que se le esté inyectando. ¿Cómo los clientes entonces ven performance? Si hablamos de performance, digamos que un cliente ve que performance requiere su propio ambiente y sus propios datos.
es normal asumir que un ambiente para performance representa una gran cantidad de volumen de información. Entonces los clientes, digamos que ven toda esa información como mucho costo, mucho tiempo, mucho esfuerzo para poder implementar esta práctica en sus proyectos. Predominantemente ejecutar proyectos en donde se estén implementando pruebas de performance después de las pruebas funcionales. Digamos que es como lo común que se está realizando en todas las metodologías en cascada, ¿cierto? Pero si nosotros consideramos que cuando nosotros hagamos pruebas de performance, al final de las pruebas de funcionales o al final del ciclo de vida de desarrollo de software, ya puede ser muy tarde. De pronto encontramos errores que no podemos solucionar ya tan tarde, entonces es responsabilidad de pronto de nosotros considerar un performance mucho antes en ese ciclo de desarrollo. Y eso tiene que ver también con la definición de los ambientes y los datos. Ahora, si hablamos en cuanto al costo, al tiempo y al esfuerzo, las pruebas de performance empiezan en las organizaciones a considerarse como una de las metodologías o prácticas de testing que más esfuerzo se requiere en términos de finanzas, en términos del uso de la aplicación, de diseño, de sistemas, de desarrollo. Entonces, todo ese esfuerzo, si no lo consideramos a tiempo, se convierte en un bloqueo para salir a producción. Si todos los negocios que tienen sus aplicaciones críticas realizan performance, podemos evitar el reto que usualmente tenemos de encontrar errores al final o sea, ya cuando estamos en staging o cuando ya estamos a punto de salir a producción, podemos evitar todo este tipo de cosas. Y ahí es donde nosotros empezamos a usar o a identificar los requerimientos no funcionales, definir todas las demandas del usuario que necesita la aplicación, cómo el sistema se va a comportar en el mercado, las reglas, los defectos que se pueden encontrar antes de que se haya demasiado tarde. Todas esas, digamos que identificar todas esas entregas de software o digamos que todos esos métodos o todos los alcances que nosotros vayamos a utilizar, ya sea con el apoyo de DevOps, con el apoyo de arquitectura, con apoyo de los desarrolladores, nos ayuda a identificar esos requerimientos que van a permitir identificar la seguridad, la confianza, la mantenibilidad, la escalabilidad, la usabilidad, para asegurar que las pruebas van a tener la misma efectividad complementada a todas las otras ramas del testing, al alcance de los funcionales, al alcance de automation, el alcance de visual testing y de todos los otros tipos de pruebas. Y esto en complemento en general nos lleva al Shift Left Testing. O sea, el Shift Left Testing es el alcance que me indica a mí probar desde lo más temprano en la etapa de vida del software, donde los desarrolladores van a tener la oportunidad de mirar que cada cambio que ellos hagan en el código, cómo ese código está impactando las demás funcionalidades de su aplicación en cuanto a performance, no en cuanto a lo funcional. Eso impacta el tiempo de respuesta, la cantidad de transacciones por segundo. No vamos a hacer pruebas grandes, a ver simplemente el impacto que tienen esos pedacitos cambios de código en digamos que en el impacto completo de la solución que se está construyendo, mirar si se afectan otros componentes. En cualquier momento, si tienen alguna duda, me cuentan, me interrumpan con toda confianza y vamos conversando de cada uno de los temas. Ahora, hablando de Performance Engineering, vamos a hablar de Shift Left y Shift Right. Así como Shift Left es probar al inicio de la vida del software, cuando se está empezando a desarrollar, el Shift Right es hacer las pruebas ya en producción. Entonces se vuelve como en un juego muy importante mejorar la experiencia del usuario, mantener la aplicación
la aplicación, el sistema se vuelve competitivo con una correcta interfaz de usuario, una, un buen performance, una buena respuesta de performance, accesibilidad, digamos que todo lo que me permite el chip write asegura que nosotros podamos tener un feedback constante, vigilar y monitorear post desarrollo todas las fases que fueron desarrolladas, valga la redundancia, en la aplicación. Y eso me permite a mí ahorrar costos y me permite tener un sistema competitivo en producción. Ahora, eh, para asegurar que el sistema trabaje y que esté diseñado adecuadamente a las experiencias del usuario, debo estar muy alineado con las necesidades del negocio. Todo esto me permite a mí promover la colaboración entre los diferentes equipos, en donde yo voy a colaborar con el desarrollador, con el business analyst, con el funcional, con el arquitecto, con el DevOps. Esa interacción me permite crear una estrategia de pruebas y, digamos que, tener un performance continuo embebido en todas las fases del desarrollo de software que se está realizando, sin importar la metodología que exista, si es una metodología ágil, si es en cascada, el diseño y el desarrollo de todo el proyecto va a ir enfocado en la experiencia del usuario. De esa manera vamos a diseñar las aplicaciones para que el sistema tenga la capacidad de tener un buen performance desde que lo estamos diseñando, antes de ser construido. Y ya con todas esas fases en consideración, podemos hacer una optimización end-to-end del sistema. Esto es lo que, digamos, que realiza un Performance Engineer. Vamos a verlo un poquito más detallado. Tradicionalmente, las pruebas de performance lo que me permite es chequear su comportamiento de acuerdo a una carga que se está inyectando. Entonces, establece cómo mi sistema se está comportando antes de que llegue a producción, anticipándome a errores que puedan llegar ante una carga muy elevada de datos, ¿cierto? Pero enfocándome siempre en la experiencia del usuario. Estas son más o menos como algunas de las tareas que yo hago como performance tester, en donde se elicitan o se analizan los requerimientos no funcionales, se crea la estrategia de pruebas, se diseña esa prueba, se diseña pues como los scripts, esta es la etapa en donde tenemos el scripting, se ejecutan esas pruebas, se analizan los resultados de esas pruebas y después se hace un benchmark del comportamiento de la aplicación con todas las recomendaciones. Mientras que el Performance Engineer es un poco más completo porque, como lo dijimos al principio, va embebido en todas las etapas del ciclo de desarrollo de software, desde el chip left hasta el chip right. Desde el chip left para identificar que todo el performance se está asegurando desde el principio del desarrollo hasta el chip right para asegurar que en producción vamos a tener todo lo que se planeó y no vamos a tener ningún inconveniente. Sin embargo, en el medio podemos participar también con el tema de Continuous Integration y Continuous Delivery, apoyándonos mucho en las integraciones que hacen con las herramientas de DevOps. Entonces, el Performance Engineer no solamente pide apoyo del Performance Tester o hace Performance Testing, sino que crea las estrategias o las evaluaciones para asegurar cuál es el diseño que se está realizando en la aplicación. Crea estrategias de caos, crea estrategias de estrés, de endurance, de resiliencia, de failover y tiene la capacidad de diseñar eh, la arquitectura y los niveles de aseguramiento de las plataformas. Entonces, esto nos permite enfocarnos en la calidad interactuando con muchos roles, interactuando con muchas disciplinas, mientras que el performance tester solamente se enfoca en crear la estrategia de pruebas para encontrar el cuello de botella. El performance engineer va más allá de eso e incluye al tester, al performance tester dentro de sus actividades.
Si vamos viendo de pronto un poquito hacia el futuro, entonces vemos como por ejemplo estamos cambiando desde todo lo que es hardware en la nube. Gradualmente vamos cambiando toda la arquitectura física que tenemos en soluciones en la nube. Soluciones como software as a service, performance as a service o product as a service, que en este momento ya se están convirtiendo como en la ruta de negocio de, del performance de muchos de los clientes. Entonces, esto lo están haciendo con el fin de ahorrar costos y digamos que le permite a los clientes tener dentro de su proyecto una mayor complejidad en la simulación de las transacciones que se están realizando. Ahora, todos la mayoría de los proyectos de performance están apuntados hacia que el usuario sea el centro. No solo ya es medir la CPU, el uso de CPU, mirar el comportamiento del disco. Ahora lo que se está requiriendo es que el performance se mida desde la experiencia del usuario, cómo el usuario está percibiendo el performance independientemente del dispositivo que esté usando. Y ahí es donde entra en el performance as a service. Hay muchas empresas en este momento que están construyendo herramientas comerciales para entregar un modelo que les permita adecuarse a todas las necesidades de los clientes en cuanto a performance. Compañías que se están adaptando para entregar esos servicios, acomodarlo a las demandas y anticiparse a todos los errores que el cliente vaya a poder tener en producción. Y de acuerdo a eso nace o se implementa el tema de las transacciones sintéticas. Monitorear producción. Digamos que nos va a proveer los detalles suficientes para mirar qué es lo que está pasando en el servidor, pero eso no me garantiza que yo esté viendo exactamente el comportamiento de un usuario real, lo que me pueda anticipar al comportamiento de usuario real en diferentes ocasiones, en diferentes circunstancias. Creando transacciones sintéticas, yo puedo simular usuarios reales en producción muchas veces en el tiempo creando diferentes escenarios y de esa manera puedo crear hasta transacciones mucho más complejas. Si hablamos de transacciones sintéticas, digamos que una transacción sintética puede ser tan sencillo como un usuario entra a un e-commerce, hace su login, busca por un producto, lo adiciona al carrito de compras, lo saca al carrito de compras y hace un logout. Yo puedo simular eso muchas veces en producción y determinar, sacar una lista de métricas que me permita eh, identificar patrones, analizar comportamientos e identificar de pronto posibles problemas que los usuarios reales estén teniendo en este momento usando la aplicación. Combinar estas dos prácticas, tanto la ingeniería de performance como performance testing, nos ayuda a construir o adicionar todas las prácticas de testing en el proceso de construcción de la aplicación. Yo puedo, digamos que, reusar digamos que con metodologías ágiles de desarrollo, nosotros podemos reusar los test funcionales o digamos que los test de automation y convertirlos en, digamos que, en un método de continuous testing basado en intervalos regulares. O sea, yo puedo probar scripts automatizados cada 5 minutos o cada día o cada 30 minutos y de esa manera ir recogiendo información. Si nosotros miramos especialmente el comportamiento de lo que hacen las personas de automation, nosotros podemos intentar hacer desde performance algo similar, específicamente sacando y extrayendo las métricas de performance. Ahora, eso nos va a ayudar a tener un feedback adicional para que los desarrolladores puedan ver la calidad de su código en cuanto a la escalabilidad, a la respuesta que vayan a tener pues como en el código y en los cambios que ellos están haciendo para evitar problemas de escalabilidad futuro. Si hablamos de cómo nosotros vamos a, después de que nos incluyamos
en el proceso de construcción, ¿cómo vamos a medir lo que obtengamos de ese proceso de construcción? Entonces, el hardware, digamos que el ambiente que nosotros vamos a empezar a medir va a afectar el performance. Pero no solo eso, también la experiencia del usuario se van a ver afectadas por el comportamiento y los tipos de pruebas que nosotros vayamos a realizar. Esos recursos de hardware me van a estar impactando la experiencia del usuario. Yo puedo, o sea, nosotros podemos implementar prácticas o buenas prácticas para diagnosticar y medir esas métricas de arquitectura, métricas como por ejemplo sustraer el impacto del Garbage Collection, la ejecución del Garbage Collection. Hay algunas herramientas que me permiten medir el tiempo de ejecución de código o casos como por ejemplo eliminar el impacto del runtime del Garbage Collection de la Java Virtual Machine o eliminar o configurar mejor el Common Language Runtime o bueno, digamos que hay métricas puntuales de la arquitectura, del hardware, de todos los sistemas que me permiten a mí identificar o enfocarme en medir lo que me va a impactar en el ambiente. No solo, por ejemplo, mirar la latencia en la red, sino de pronto mirar los accesos a disco o las llamadas remotas o los volúmenes de transferencias de datos. O sea, métricas que me permiten identificar si el ambiente es más estable antes o después del desarrollo. Y obteniendo esas métricas, digamos que podemos crear estrategias para analizarlas. Algunas métricas son muy importantes, hablando del uso de CPU, de la memoria, de la utilización de la red, de la frecuencia que se tienen los queries en las bases de datos, las llamadas remotas, los tiempos de ejecución, pero repitiendo estas pruebas constantemente nos pueden ayudar a comparar los resultados de cada una de estas métricas. Si yo comparo las métricas en el tiempo, yo puedo identificar cómo el desarrollo que yo esté realizando se ve impactado en cada uno de los momentos de tiempo en el que yo tomé como el screenshot de eso que está ocurriendo en ese momentico. Y finalmente, podemos hacer una regresión, un análisis de regresión, en donde ese análisis de regresión nos va a permitir crear un dashboard para traquear todos los problemas que nosotros podamos encontrar, identificar cómo se arreglan los problemas, esos problemas qué impacto tuvieron en la solución, si disminuyeron los tiempos, si afectaron otro componente, si al cambiar esos componentes se afectan otros. O sea, yo puedo, por ejemplo, optimizar la caché de un servidor, pero esa caché de servidor me puede estar impactando el comportamiento de otro componente. Entonces, identificar como las diferentes reglas que se tienen para saber cuándo puedo hacer un análisis de regresión. Ahora, si hablamos de los skills que se necesitan para hacer performance engineer o performance testing, o más bien performance engineer, digamos que me gusta mucho esta frase. Muchas personas en el campo del performance engineer están de acuerdo que el skill set que se deriva para poder realizar todas sus actividades es la intersección de las disciplinas que incluyen testing, optimización y sistemas de ingeniería, porque esa interdisciplinariedad de requerimientos que vienen del cliente nos permiten a nosotros desarrollar diferentes skills que pueden ser muy difícil acumularlos en una sola persona. No es imposible, pero orgánicamente no es muy común que ocurra. Entonces voy a hablarles de 3 skills muy sencillos. Por ejemplo, la oportunidad de entender sistemas complejos, interpretar diagramas de sistemas, digamos que entender estos ambientes, ya cuáles son los ambientes, los recursos compartidos, cuáles son los componentes, cuáles son los servicios, cuáles son los recursos de hardware, el almacenamiento, la red, entender las diferencias entre producción y el ambiente que nosotros nos están dando para hacer las pruebas, los contenedores, si están en la nube, si están virtualizados, si se está haciendo una administración de configuración. Entonces, aprender sobre todas estas, sobre todos estos tópicos nos ayuda, digamos, que a desarrollar la capacidad
de entender con mucha más facilidad qué es lo que estamos probando, qué es lo que vamos a probar, cuál es la estrategia que realizamos, dónde va a ser el impacto de la experiencia del usuario. Si yo hago pruebas en una base de datos, qué reporte se va a afectar. Si yo hago pruebas en este API, cuál es el problema que voy a tener en un servidor distribuido. Entonces, esto es uno de los skills más importantes para la ingeniería de performance, entender el sistema, entender sistemas complejos. Ahora, construir modelos de carga requiere tener la habilidad de entender a los expertos o a los clientes qué es lo que ellos están proyectando con la data, qué es lo que ellos quieren monitorear, cuáles son los logs que ellos quieren revisar. No toda la actividad de los sistemas que nosotros vayamos a probar hace parte de las pruebas de carga, pero sí es muy crítico nosotros entender cómo el volumen que estamos inyectando en ciertas transacciones van a afectar a todas esas actividades. No es lo mismo yo crear 1.000 usuarios concurrentes o ejecutar una prueba con 1.000 usuarios concurrentes que analizar o hacer un cálculo de concurrencia, identificar el comportamiento real de los usuarios en producción y después darme cuenta que es que no son 1.000 usuarios concurrentes los que se están usando la aplicación, sino que son 66 o que son 120 o que son 300. Es muy importante nosotros tener la habilidad de construir estos modelos de carga porque vamos a simular pruebas reales, digamos que vamos a simular el comportamiento real de los usuarios en producción para evitar estar probando lo que no es y no estar malgastando el dinero. Cuando hablamos de la automatización de scripts, el scripting o el skills, los skills de scripting eh, no son siempre necesarios para crear pruebas de carga. O sea, es muy importante y algunas herramientas proveen, digamos que en cuanto a ambientes de desarrollo que nos permiten minimizar la cantidad de código necesario para nosotros implementar algunas cosas, pero sin embargo estas herramientas, específicamente hablando de las herramientas de performance, algunas tienen ciertas limitaciones. Entonces, si esas limitaciones no van sumadas a nuestros skills de desarrollo, nosotros podemos entrar en la limitación de no poder ejecutar ciertas pruebas por falta de ese conocimiento o pedirle ayuda a un desarrollador para que nos ayude con esas implementaciones. Entonces, tener la capacidad de crear skills de desarrollo nos permite, nos da un espectro más amplio de todo lo que podemos hacer en cuanto a las pruebas de performance. Por eso el rol que digamos que más facilidad tiene de convertirse en performance tester o en performance engineer no es ni siquiera un tester, es un desarrollador porque va a tener la posibilidad de saber cómo hacerle performance a su código y como ya tiene todos los conocimientos de desarrollo, va a poder modificar el open source de muchas de las herramientas que ya existen. Entonces es un skills muy importante. Y hablando de diferentes roles, estos son los roles que se suman a todo el proceso de performance que se puede realizar independientemente del producto. Entonces yo puedo ser arquitecto, puedo ser ingeniero, puedo ser Site Reliability Engineer o puedo ser Performance Tester. Cada uno de estos roles tienen diferentes skills, skills de desarrollo, de revisión de arquitectura, de estrategias de monitoreo, de requerimientos de performance. Entonces, digamos que el arquitecto es el rol que por excelencia complementa todas las actividades y que tiene la capacidad de diseñar una arquitectura que tenga un buen performance. Puede probar esa arquitectura, puede desarrollar modelos de carga, mejoras en el performance, mejoras en la operación, pruebas o planeaciones de capacidad, modelos matemáticos y los otros roles se van complementando. El Site Reliability Engineer va muy ligado, digamos que a las actividades que hace un DevOps. El DevOps y el Site Reliability Engineer son dos roles hermanitos, entonces se complementan entre ellos.
El performance engineer tiene la capacidad de hacer muchas de las cosas que hace el arquitecto y el tester, digamos que está enfocado solamente en el desarrollo y ejecución de pruebas. Todas estos skills se complementan, no quiere decir que un tester solamente haga esto y no pueda hacer las demás actividades, puede realizar otras actividades e ir aprendiendo en el proceso para ir complementando sus skills y su conocimiento para crear un modelo integral de performance. Entonces, finalmente, ¿quién puede ser un performance engineer? La ingeniería de performance atrae personas de muchos backgrounds, de muchos conocimientos, con muchos skill sets. Hay, por ejemplo, analistas funcionales que son asignados a proyectos de performance. ¿Por qué? Porque saben hacer testing, saben crear una estrategia de testing, tienen toda la teoría de testing dentro de sus conceptos y dentro de su background. También hay desarrolladores que entran al mundo de performance con la intención de optimizar el código que están desarrollando, optimizar el producto. Tienen ese skill set de development que les estaba mencionando anteriormente para poder tener la capacidad de crear cosas nuevas dentro de la aplicación que se está probando. Por ejemplo, administradores de red o administradores de base de datos que están interesados en migrar toda su aplicación tienen la capacidad o tienen la oportunidad también de convertirse en performance engineer para optimizar todo lo que están haciendo, hacer un profile de una base de datos o medir la cantidad de información que se está inyectando de un servidor a otro, hacer una migración o bueno, todo ese tipo de cosas también son skills que ellos pueden desarrollar. Finalmente, podemos decir que un performance engineer con todos los skills bien desarrollados se convierte como en carne fresca para el mercado. O sea, todo lo que son sus habilidades de tuning, sus habilidades de desarrollo y su teoría de testing lo vuelven en un profesional mucho más integral porque no es desarrollador, pero tiene habilidades de desarrollo. No es solo tester, pero tiene toda la teoría de testing. Y no es arquitecto, pero sabe cómo hacerle tuning a una arquitectura. Entonces puede implementarse, puede interactuar con los diferentes roles y se vuelve un profesional mucho más completo. De ahí fue donde me nació lo que les mencioné al principio, mi duda existencial de yo como performance tester, entonces, ¿para dónde agarro? Es como empezar a mirar ese espectro de qué es lo que yo quiero mejorar y empezar a tomar esos caminos. Ahora, como performance engineer, estas son como esto sí se los dejo de tarea para que lo revisen en algún momento cuando les llegue la presentación. Son las buenas y malas prácticas o las buenas y malos skills que una persona como performance test engineer realiza. Les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, un buen performance engineer entiende la arquitectura, entiende los protocolos de red, entiende las transacciones de negocio, mientras que un mal performance engineer se dedica solamente a entender las transacciones de negocio. Si un buen performance engineer sabe cómo trabaja el ambiente en producción, mientras que un mal performance engineer se enfoca solamente en lo que va a probar en staging o lo que va a probar en ambiente sin tener en cuenta qué es lo que está pasando en producción. No hace esa comparación. Un buen performance engineer valida que eh, tiene herramientas para validar el performance de la infraestructura, mientras que otros no lo hacen. Y bueno, podemos hacer aquí la lectura de todo esto, pero me entendieron la idea. Es como cuáles son las buenas prácticas de lo que deberíamos estar haciendo versus lo que no deberíamos estar haciendo y identificar cuál de esas cosas son las que estamos haciendo para mejorarlas. En conclusión, tenemos que el performance testing y el performance engineer se complementan el uno al otro. Eh, Podemos decir que para asegurar la calidad de cualquier aplicación, entender el valor del negocio, pero sin dejar atrás
todo lo que nosotros podemos representar en la industria en cuanto a estándares, en cuanto a estrategias, en cuanto a teorías. Estas dos prácticas se complementan, por lo que les mencioné al principio. El performance tester es el que encuentra el error, pero el performance engineer es el que lo soluciona. Complementando estas dos actividades, digamos que podemos tener una aplicación que sea mucho más performante. eh, Esa palabra suena rara, pero que performe mejor dentro del ciclo de desarrollo de vida del software, y así todas las organizaciones van a estar siempre buscando la forma de incluir performance testing como una buena práctica dentro de todos sus proyectos, y aprenden ellos como clientes a identificar cuáles son los requerimientos no funcionales, en qué momento del ciclo de desarrollo de software voy a hacer este tipo de pruebas, y esas organizaciones van empezando a reemplazar sus metodologías de testing, independientemente si es agile, si es en cascada, pero van estableciendo como todo el skill set y todo lo que necesitan puedan- para que performance testing y performance engineering sea efectivo en cada uno de sus proyectos. Y listo. Rápido y sustancioso. ¿Qué dudas, qué dudas se les ocurre? ¿O qué John, dudas muchísimas tienen? gracias por esta charla. Creo que hemos aprendido muchísimo. Por acá hay una pregunta de Jorge Rivera que dice, ¿puede ser lo que se quiere, entre paréntesis, engineering, versus lo que se tiene, entre paréntesis, testing? Eh, no entendí. Jorge, contanos qué No, quisiste decir. era un comentario cuando estabas preguntando que creíamos que eran los dos conceptos, pero pues sí. Ah, bueno, excelente. Muchas gracias por eso. Claro que sí. Si alguien más desea presentar una pregunta, pueden abrir los micrófonos tranquilamente o si la quieren hacer en el chat, la podemos leer también. ¿Qué duda les quedó clara la diferencia entre las dos prácticas? ¿Qué Total, les... John, súper claro eso que yo soy cero técnica, como ya Ah, qué saben. bueno. Ah, muchas gracias, Nati. Entonces, súper chévere. Felicitaciones. Todos estos conceptos y toda esa duda existencial que me nació de empezar a hablar sobre este tema, hace parte de las actividades que nosotros vamos a realizar en la comunidad regional de performance. Varias personas de las que están aquí en esta charla son testigos de, digamos que de mi intención y de mi motivación para poder enseñarle todo este conocimiento a ustedes, porque hay veces como esa duda existencial, más el día a día de mi carrera, más el día a día de los proyectos, más que tengo que ir ahorita a hacer el almuerzo, más que se viene un bebé en camino, estudiar temas nuevas se vuelve muy complejo. Entonces, tener personas motivadas a aprender en una comunidad de performance me da a mí la motivación también de poder aprender para enseñarles y crear ese conocimiento y esa expertise en todos ustedes. John, por acá nos pregunta Diana Morales, ¿cuáles son las herramientas más utilizadas o más recomendadas? Listo, digamos que para hacer testing, las más recomendadas, pues la más usada es JMeter por ser gratis. Hay herramientas como LowRunner, hay herramientas como NewLoad, herramientas como LowRunner, NewLoad. Bueno, hay herramientas free, hay herramientas licenciadas. La más usada es JMeter. Y en cuanto a herramientas, por ejemplo, para hacer monitoreo, está AppDynamics, está Dynatrace, está Datadog. Tengo herramientas para hacer pruebas en el frontend, que puede ser Lighthouse, SciSpeed.io. eh, Tengo herramientas para hacer pruebas en dispositivos móviles. Bueno, dependiendo del objetivo, hay diferentes herramientas. Súper bien. Por acá David Andrés pregunta que cómo se pueden unir a la comunidad de performance. Listo, muchas gracias por esa pregunta. La idea es que nosotros en este momento estamos como armando una lista de todas las actividades para que cuando entren a la comunidad sepan de qué vamos a hablar, de qué vamos a tratar, cuándo nos vamos a ver, qué vamos a aprender. Estamos en esa tarea esta semanita, y la próxima por correo con el apoyo
del área de comunicaciones les vamos a estar enviando el link para que se unan al canal de Teams. Para complementar ahí, está abierto para todas las disciplinas, o sea, para que Exacto. no, pues no hay restricción, si es de data o business analysis, desarrollador, todos se pueden unir. Finalmente, yo tengo una pregunta personal, John, y es más o menos, o tú qué consideras que la persona que hace paso de ser performance testing, porque ya lleva, digamos, una experiencia, puede dar como ese salto a ser performance engineer, pues que se considere así como con ese bagaje ya mucho más amplio y robusto. Listo, cuando una persona es tester y quiere dar el salto a Performance Engineer, digamos que los dos primeros pasos que tiene que dar es empezar a aprender sobre Site Reliability Testing y sobre DevOps. Esas dos prácticas te van a dar el conocimiento para empezar a entender la arquitectura, empezar a construir sistemas y combinarlo con la teoría de testing para que cuando estés construyendo el sistema sepas cuál es la mejor forma de construirlo para que performe mucho mejor. Esos es como los dos primeros pasos que hay que realizar. Maravilloso. Por acá Claudia Colorado nos deja dos preguntas. La primera, desde los requisitos no funcionales, ¿cómo identificar que se requieren pruebas de performance en un proyecto? Listo. Los criterios de aceptación que se combinan con esos requerimientos no funcionales me van a permitir identificar las necesidades del negocio. Si yo voy a tener un evento en donde muchas personas van a entrar al sistema y es un evento que está planeado para X fecha en el futuro, yo me puedo anteponer o puedo prepararme para ese tipo de situaciones. Ahora, puedo hacer happy paths de lo que va a ocurrir en producción o puedo hacer pruebas de failover, en donde yo voy a intentar tumbar literalmente los servicios, tumbar producción y prepararme o construir las herramientas necesarias para que cuando ocurra eso en producción ya estemos preparados. Entonces, identificar las necesidades de negocio en cuanto a cantidades masivas de personas, en cuanto a experiencia de usuario, es lo que me va a determinar a mí si los requerimientos no funcionales cumplen esos criterios de aceptación para nosotros determinar si hacemos pruebas de performance o no. Excelente. Por acá otra pregunta y la voy a complementar con otra que yo tengo pues para que nos dé una respuesta mucho más completa y es que nos preguntan cuándo alertar que un sistema requiere pruebas de performance. También sucede que estas pruebas de performance muchas veces el cliente no pues como que no ve el objetivo de hacerlas porque son costosas. Uno como puede de pronto con la alerta que uno como tester la hace al cliente, cómo convencerlos de hacer esas pruebas. Listo, normalmente hay buenas prácticas por ejemplo, Google tiene buenas prácticas de experiencia de usuario. Si, si la aplicación se está demorando 200 milisegundos o si se demora 5 segundos o 10 segundos, bueno, hay una tablita en donde ellos documentaron cómo es el comportamiento de un usuario cuando se están exponiendo a esos tiempos en la aplicación. Si nuestra aplicación supera esos tiempos, eso es una decisión documentada que podemos nosotros identificar como una alerta para poder definir si hacemos performance o no. Ahora, la mayoría de los clientes no les importa hacer pruebas de performance. ¿Por qué? Porque por el costo, por el esfuerzo y por el tiempo que se requiere. Pero todos esos clientes, cuando la aplicación falla en producción, son los primeros que vienen donde el performance testen a decir que hagan las pruebas. Entonces, si nosotros empezamos a culturizar a los proyectos, a los equipos, a los clientes para que no les pase eso en producción, pues se van a ahorrar mucha más plata. Totalmente, sí. Bueno, John, muchísimas gracias por esta charla. Voy a parar la grabación para que demos paso al Kahoot. Entonces, los que están acá en esta charla no se vayan y participen, que tendremos muy buenos premios. Yo también